Buenos días a todas las personas que se encuentran en la plataforma y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estoy muy contenta de presentar y moderar a nuestro invitado de hoy, que nos hablará sobre la invención de las tradiciones. Bienvenido, Alfredo, para la Escuela Judicial Electoral. Es un honor que participes en una de nuestras tertulias académicas y con cada emisión nos enriquecen más. Voy a leer tu semblanza curricular y posteriormente dejaré el micrófono en tus manos por el tiempo que creas conveniente. Tenemos todo el día. Y una vez que concluya tu intervención, abriremos espacio para la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Alfredo Ávila es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha obtenido varios reconocimientos, incluidos el Premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ha colaborado en libros colectivos publicados en México, Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia y Polonia. Es autor de En nombre de la nación, la formación del gobierno representativo de México para la libertad, los republicanos en tiempo del imperio y Camino de Padilla, México y Manuel de Mier y Terán, 1832. Es coautor de Actores y Escenarios de la Independencia y coordinador de varios libros. Editó también La República Criolla de Carlos María de Bustamante y entre 2016 y 2020 fue presidente de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y por último, y esta es mi aportación a su semblanza curricular, odia las notas de voz y hace la mejor tortilla española que he probado. Adelante, Alfredo. Bárbara, muchas gracias a Ramón y gracias a esta escuela del Tribunal Electoral. Voy a hablar de la invención de las tradiciones y debo decir un poco a qué viene este tema. Y voy a empezar con tradiciones que son más culturales, más propias de la vida cotidiana y que todos nosotros seguimos por lo demás. Pero quiero terminar con un asunto un poco más serio, que tiene que ver con los relatos del pasado y tiene que ver con la memoria y con todos los olvidos que tiene la memoria. Ustedes recordarán que hace algún tiempo, hace unos pocos años, se grabó en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, el inicio de una película de James Bond que incluía una persecución por las calles del centro, por la Alameda Central y el barrio chino de la Ciudad de México, y todo estaba ambientado con un supuesto desfile de Día de Muertos. Un desfile de Día de Muertos que por supuesto nunca antes existió, porque la tradición del parade es una tradición muy estadounidense. Hay algo parecido en Gran Bretaña, pero en realidad es una tradición muy estadounidense hacer este tipo de desfiles, y en realidad en México pues nunca había existido tal cosa. Quienes tengan relación con niños pequeños, con niños que tienen 7 años, 10 años, 12 años, podrán imaginar esto. Para ellos, para esas niñas, para esos niños jóvenes que no llegan a una década o que tienen apenas una década de edad, la tradición del desfile de Día de Muertos, si se sigue haciendo cada año, como empezó a hacerse cada año hasta que la pandemia la detuvo, pero si llegara a continuar, para ellos sería una tradición de toda la vida. Es decir, sería una tradición que para ellos siempre estuvo allí. Lo mismo sucede con muchas otras tradiciones. Y voy a seguir con lo del Día de Muertos, porque además es una tradición muy linda y muy compleja. Las imágenes de la Catrina, por ejemplo, que son tan comunes particularmente para la generación que tiene alrededor de 30 y hacia 40 años, esa generación de treintañeros a los que finalmente les está tocando la vacuna, ya creció con estos disfraces de Catrina. La gente, sobre todo la gente de esa edad, en la celebración de muertos, se pone esta cosa blanca, los ojos negros, un poco como oso panda, pero que en realidad pretenden figurar aquellos grabados
de posadas de comienzos del siglo XX. Bueno, esa es una tradición también relativamente reciente, es una tradición del siglo XXI en realidad. Nunca nadie en la década de los 80 del siglo XX se disfrazó así, nunca nadie se puso ese tipo de disfraces. Y nadie se ponía los disfraces de ese tipo porque se acusaba a una tradición estadounidense. Recuerden ustedes que en México siempre hemos tenido un poco esta relación de amor y odio con las tradiciones estadounidenses, particularmente con la tradición de Halloween, que, como ustedes saben, hace que los niños se disfracen y salgan a pedir Halloween, salgan a pedir dulces en la noche de brujas. En México esto ya había trascendido, ya se había adoptado. De hecho, desde los años 40 del siglo XX, la prensa reportaba que los niños, oh gran escándalo, los niños salían a pedir calaverita. Y entonces, según la prensa de esos años, se estaba introduciendo por allí una tradición exógena, una tradición que no era nuestra, esta tradición norteamericana, que sin duda nos iba a afectar culturalmente. Por supuesto que ya en la década de los 80 del siglo XX y de los 90 del siglo XX, la tradición de pedir calaverita ya era una tradición mexicana, es decir, ya todo el mundo la aceptaba. Lo que no se aceptaba era que la gente se disfrazara. Se veía mal, se veía como una cosa importada, implantada desde fuera, que la gente se disfrazara, se maquillara, pero a finales de la década de los 90 y a comienzos del siglo XXI se encontró una alternativa para este disfraz, disfrazarse de algo mexicano. Y pues nada más mexicano que aquellas viejas calaveritas, de aquellas viejas catrinas de posadas ya adornaban los dibujos y adornaban el papel picado del Día de Muertos. Entonces ahí empezó a construirse esa tradición. Pero si vamos todavía más atrás, podemos encontrar que también las calaveritas de posada son una tradición importada. Hacia comienzos del siglo XX, Posada empezó a hacer precisamente estas calaveras, estas catrinas y otros dibujos en los que caricaturizaba tanto a la sociedad, a la alta sociedad del porfiriato, pero también a las clases populares. Y las retrataba como si fueran calaveras. Y aquí hay algo interesante, no lo hacía para Día de Muertos, es decir, no tenía ninguna relación con el Día de Muertos. Simplemente lo que estaba haciendo Posadas era recrear algo que en Europa y un poco en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, se estaba recuperando, que era la vieja tradición medieval de las danzas macabras. Las danzas macabras son una tradición medieval en la cual se representaban escenas de la vida cotidiana, pero con esqueletos para recordarle a la gente que todo lo que hicieran en esta vida, pues al final conduciría a la muerte sin importar lo que pasara. Y esta tradición del dibujo de las danzas macabras se empezó a recuperar en la prensa hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y lo que hace José Guadalupe Posadas es simplemente mexicanizar esa tradición que ya en la segunda mitad del siglo XX se va a asociar con el Día de Muertos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues en realidad estas tradiciones se han ido inventando a lo largo del siglo XX. ¿Qué con lo de los panteones? ¿Qué sucede con la visita de los panteones? Todo el mundo en México sabe que el Día de Muertos hay que poner un panteón, hay que poner un altar de muertos y hay que hacer un montón de cosas para darle la bienvenida, como dice la película Coco, que también viene a institucionalizar toda esta tradición, para darle la bienvenida a las almas de los muertos. Bueno, en realidad la visita al panteón, es decir, salir del pueblo para ir al panteón, una tradición que sobre todo en Michoacán siempre estuvo muy arraigada, y siempre ahora les voy a decir desde cuándo, es una tradición más o menos reciente. Porque para salir al panteón, para salir del pueblo al panteón, primero tenía que haber panteones fuera de los pueblos. Y la verdad es que antes de la guerra de reforma, antes de las leyes de reforma, los cementerios estaban dentro de los pueblos. Los cementerios estaban en los atrios de las parroquias. La gente era enterrada en el atrio de la parroquia porque esa es la tierra santa. Entonces, el campo santo siempre es el de la parroquia. Fueron las leyes de reforma e incluso un poquito antes algunas leyes estatales
en Michoacán. Esto se empezó a hacer desde la caída de la dictadura de Antonio López de Santana con el gobierno de Melchor Ocampo, cuando se ordenó que los panteones, por motivos de salubridad, dejaran de estar dentro de los pueblos y se trasladaran por lo menos a 1 kilómetro afuera de villas y de ciudades. Esto ocasionó, como digo, que sobre todo en esa región michoacana, la gente saliera el Día de Muertos a dejar flores, a dejar comida e incluso a pasar la noche con sus muertos en los cementerios, a diferencia de lo que hacían antes, que era ir a la iglesia. Tenemos testimonios de Ignacio Manuel Altamirano que recrea precisamente las tradiciones de Día de Muertos, y lo que él dice es la gente va a la iglesia, y la gente iba a la iglesia en la noche porque se hacía una misa de gallo, y asistían a la misa de gallo y después se regresaban a sus casas. Esa es la tradición del Día de Muertos que Altamirano recuerda, pero lo que Altamirano no registra es que ya en Michoacán la ley de desamortización y la ley que obliga a los cementerios a salir de las ciudades y de los pueblos, pues había empezado a generar cambios. ¿Por qué es importante que haya sido Michoacán? Todavía en Michoacán recordamos todas estas bonitas tradiciones en Pátzcuaro y en otros lugares. Bueno, es importante porque de Michoacán era el general Lázaro Cárdenas, quien durante su gobierno promovió esta tradición de Día de Muertos como una tradición nacional. En muy buena medida, esta idea del Día de Muertos como una tradición nacional, llevando cempasúchil a los cementerios, es una tradición que impulsó el general Lázaro Cárdenas en la década de los 30 del siglo XX. Entonces vemos que muy centenaria no es la tradición del Día de Muertos. ¿Qué sucede con los altares? Los altares de muertos también son una tradición, y esta sí es más antigua. Esta la podemos encontrar todavía incluso en documentos coloniales. En documentos coloniales era muy frecuente que, particularmente en comunidades indígenas, en los barrios indígenas de las ciudades y en los pueblos, hubiera altares. Altares que no eran solo para el Día de Muertos, eran altares que se mantenían todo el año, altares católicos que se mantenían todo el año. Y estos altares, por lo general, estaban dedicados a algún santo, a alguna virgen, y desde muy pronto, y tenemos testimonios de eso ya en el siglo XVIII y por supuesto en el siglo XIX, otra vez Altamirano es el que nos da datos, de que en aquellos altares se ponían retratos, se ponían dibujos o se ponían algunas cosas, retratos personales, que recordaran a personas de la familia que habían fallecido. Es decir, se trata de una tradición católica de tener altares dentro de la casa. Todavía en México, en la actualidad, hay mucha gente que tiene altares en su casa, que tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe sola, sino que tiene además por ahí unas velas y tiene además otros santitos, y ¿por qué no? Una imagen del abuelo que se murió o una imagen de alguien muy querido de la familia que murió. Este es el origen de esa tradición. Es un origen de esa tradición que después empezó a ser reelaborado en los años 30 y en los años 40 del siglo XX con los estudios antropológicos de las comunidades indígenas, que empezaron a sacar a la luz otros elementos que no tenían que ver en un principio con la tradición del Día de Muertos, sino con tradiciones indígenas diferentes, pero que terminaron acoplándose. Y entonces, hoy si ustedes van a Oaxaca, hoy si ustedes van a Tlaxcala, si ustedes van a Texcoco, a toda esta zona del Estado de México, se van a encontrar allí tradiciones de altares del Día de Muertos que tienen, por ejemplo, 7 niveles, y la gente te explica que son los 7 niveles del inframundo, y te hacen ahí toda una explicación pseudocósmica, pero que en realidad en términos documentales no tiene ningún sustento. También aquí hay mucho de esta tendencia un poco hippie de recuperación de lo nuestro sin mayor prueba documental. ¿De dónde viene la tradición de que los muertos visitan a los vivos? Pues la verdad es que en el México prehispánico hay muy pocos códices y muy pocas tradiciones que hagan referencia a esto. Los dioses eran los que venían a visitar a los vivos. El caso más famoso es el de la Coatlicue, que terminó convirtiéndose en la Llorona, que paseaba por las calles de México Tenochtitlan antes de la conquista española, pero no hay registros de que las almas de los muertos
volvieran al mundo de los vivos siquiera por un día. En donde sí hay registros de esta tradición es en Europa, es en la Europa católica, que a su vez lo había recuperado de una vieja tradición romana, la tradición de los lares romanos, es decir, pequeños altares que se han descubierto en Pompeya, en Herculano y en otras zonas de Europa que tuvieron presencia romana, en la que en las familias, particularmente las familias pudientes, tenían un pequeño altar dedicado a sus muertos, y sus muertos iban a comer lo que ellos les dejaban en ciertas ocasiones, particularmente ya con la tradición cristiana en el Día de los Muertos. ¿De dónde viene esta cosa del Día de los Muertos? Pues viene precisamente de esta tradición católica. Es una tradición completamente católica y completamente de origen europeo. Allí no hay ninguna discusión. Un montón de cosas que consideramos muy mexicanas, como las calabritas de azúcar, estos pequeños huesitos de azúcar, se hacen en el norte de España todavía, se hacen en el sur de Italia todavía, estos dulcecitos de azúcar. El pan con formas de huesitos y todas estas cosas también son una tradición italiana que después se exportó a España y de España a México. Es muy interesante cómo Guillermo Prieto en el siglo XIX se quejaba de estos panes que tenían huesitos porque decía que eso lo trajeron los gachupines. Son los españoles que estaban migrando a México los que traían esos panes, porque los españoles que estaban migrando a México, particularmente ya en la década de los 70 y de los 80 del siglo XIX, venían de Galicia, una zona rural española en la que se mantuvo esta tradición de hacer pequeños mazapanes y pequeños panes con huesitos para la conmemoración del Día de Muertos. Antes de Guillermo Prieto no había eso en México. Entonces, cada vez que vayan ustedes a comprar un delicioso pan de muerto en las fechas de días de fieles difuntos y Día de Muertos, pues acuérdense que en realidad esta tradición inmemorial mexicana, pues también es una tradición inmemorial europea. ¿De dónde viene más la tradición del Día de Muertos? Si empezamos a buscar, pues lo que terminamos encontrando es que la tradición de Día de Muertos y de fieles difuntos son tradiciones que se empezaron a inventar desde el principio del cristianismo. Al comienzo, todas las comunidades cristianas, como eran comunidades relativamente pequeñas y además estaban perseguidas, se veían a sí mismos como santos. Todos los cristianos se veían a sí mismos como santos. Por el solo hecho de ser cristianos, ya se iban derechito al cielo con todo y zapatos, o sandalias, dependiendo del momento. Son santos, y por eso hay un día dedicado a todos los santos, que son difuntos. Después, ya a finales del periodo medieval, de hecho, no finales, desde el siglo XII, desde el siglo XIII, hay buenos estudios de Michel Fauvel sobre esto, se indaga. El purgatorio es este estado intermedio entre la vida terrenal y el cielo, al que pasan la mayoría de los cristianos, porque ya en ese momento son mayoría en Europa, y es evidente que no todos son buenos, no todos son santos y no todos van a ir al cielo directamente. Y es en ese momento cuando se inventa el otro día, el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos. Entonces hay un día para los santos, que son aquellos que se fueron derechito al cielo, y hay un día para los fieles difuntos. Después vendrán reelaboraciones y se pensará que los santos en realidad son los santos niños, aquellos que no cometieron pecado, mientras que los fieles difuntos son los adultos, lo cual tiene mucho sentido. Los niños no tienen oportunidad de cometer pecados que los mandan al purgatorio, mientras que los adultos sí, al purgatorio o a los apretados infiernos. Entonces, vean ustedes cómo esta tradición tan mexicana, yo todavía recuerdo cuando de niño veía la televisión y aparecía por ahí algún comercial de Televisa que decía esta tradición milenaria de México, desde nuestros ancestros, los mexicas, y nuestros ancestros mesoamericanos, que ya tenían esta tradición de Día de Muertos. Pues sí, hay tradición de adoración de la muerte en el México prehispánico. Sí, hay un profundo respeto por los muertos en el México prehispánico, como por lo demás ocurre en casi todas las culturas, pero no hay un Día de Muertos en el México prehispánico. Es una tradición europea. Es una tradición que se importó en el siglo XVI y que se ha venido reproduciendo y se ha venido nacionalizando
a lo largo de la historia. Todavía hace unos cuantos años, algunos sobrinos míos, que yo soy norteño y entonces tengo parientes desperdigados por todo el norte de México, algunos sobrinos míos de Ciudad Juárez me llamaban por teléfono y me preguntaban, Alfredo, ¿qué lleva un altar de muerto? Porque en la escuela nos están pidiendo que hagamos uno. ¿Sí? En Ciudad Juárez nunca se habían hecho altares de muertos, porque la tradición en Juárez siempre fue Halloween, siempre fue la noche de brujas, por la evidente cercanía con Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir es que, y el ejemplo del Día de Muertos me parece muy conveniente, porque muestra cómo una tradición que nosotros ubicamos de entrada y decimos, es una tradición milenaria que se inventó en el México prehispánico, en realidad es una tradición que va tomando elementos que se van conjugando poco a poco, que toma elementos indígenas, eso es innegable, pero elementos indígenas que no son necesariamente prehispánicos. Recuerden que la historia indígena en México no se detuvo en 1521, la historia indígena continuó. Entonces, cuando hablamos de tradiciones indígenas, también hay que tener en consideración las tradiciones indígenas de esos 500 años para acá. Y tiene tradiciones europeas, tiene tradiciones romanas y también empieza a tener tradiciones paganas a través del Halloween y tradiciones comerciales. Eso es innegable hasta llegar al gran desfile de Día de Muertos, que como dije, si no se detiene, se detuvo el año pasado por la pandemia, pero si no se detiene va a terminar siendo una tradición que para los niños pequeños, para los niños de 10 años o menos en este país, va a ser una tradición de toda la vida, que siempre estuvo allí presente, así como para nosotros la tradición de Día de Muertos siempre estuvo allí presente y seguramente viene entonces desde un pasado muy, muy remoto. Esas tradiciones, cualquiera que ustedes tomen, pues tienen una genealogía que se explica de esa manera. Y ahora voy a pasar ya a una parte un poco más dura, a una parte un poco más difícil para nuestros relatos. Empecé diciendo que se me había ocurrido y le propuse a Bárbara esta conferencia, después de que ella invitó a un colega, que yo lo aprecio mucho, Alejandro Rosas, que fue a hablar de los mitos en la historia. Y yo tengo una diferencia con Alejandro, porque Alejandro dice que muchos de estos mitos de la historia, bueno, para empezar, la propia categoría, mitos. Alguien miente, alguien se inventa algo y todo el mundo lo cree. Y lo que yo he visto a lo largo de mis investigaciones es que la verdad, la gente no miente o no suele mentir de esa manera descarada con el pasado. No me refiero al sexenio actual, que de pronto se inventa los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Pero incluso esa invención, incluso la invención de los 700 años de México Tenochtitlan, también tiene una explicación. Lo que quiero decir es que cuando alguien habla del pípila, por decir algo, cuando de pronto alguien dice, es que el pípila nunca existió, esa es una mentira que nos enseñaron nuestros maestros. Cuando alguien dice eso, en realidad no está explicando nada. No explica nada. El pípila es una tradición. Si a mí me preguntan por la existencia del pípila, por la existencia de un hombre en concreto que se echó una losa en la espalda y fue a incendiar la puerta de la Alhóndiga con instrucciones del cura Miguel Hidalgo, pues yo les diré, eso nunca pasó. Pero sí puedo decirles que no hubo un pípila, pero hubo muchísimos trabajadores de las minas de Guanajuato que participaron en la toma de la Alhóndiga y que muchos de ellos fueron a la puerta de la Alhóndiga y la incendiaron. Es decir, no hay un hombre llamado el pípila, pero la figura del hombre llamado el pípila, cuando Carlos María de Bustamante la redactó, representaba a toda esa gente, a todos esos trabajadores mineros que habían sido leales a la corona española, que no habían querido rebelarse, que no les gustaba Miguel Hidalgo, que no les gustaba la insurgencia porque sabían que eso iba a acabar con sus trabajos, pero que de pronto ven que cuando llega Miguel Hidalgo a la ciudad de Guanajuato y el intendente Riaño, en lugar de defender la ciudad, se acantona con todos los ricos de la ciudad dentro de la Alhóndiga y deja a su merced a todos estos trabajadores pobres de las minas, esta gente se molesta mucho con el intendente y tiene dos opciones: seguir siendo leal a un intendente que los abandonó
o unirse a Miguel Hidalgo, que ya viene con toda esta gente y que sin duda va a hacer estragos. Entonces deciden unirse a Miguel Hidalgo y son ellos los que terminan representando al Pípila, una figura que después se convierte en una figura heroica. Lo mismo pasa con los niños héroes. Lo mismo pasa con esta otra tradición. De pronto alguien les puede decir, mira, es mentira lo de los niños héroes, no hubo niños en el castillo de Chapultepec. Pero no, no es una mentira, no es un mito, es una tradición. Y es una tradición que podemos explicar. ¿Qué pasó en Chapultepec el 13 de septiembre de 1847? El 13 de septiembre de 1847 hay cadetes del colegio militar en el castillo de Chapultepec. Eso es innegable. Y hay tropas dirigidas por el general Nicolás Bravo que están en la base del cerro. Y son tropas de milicia, no es el ejército federal mexicano, son tropas de milicias cívicas, milicias de la ciudad, que fueron derrotadas por las tropas estadounidenses. Por supuesto, los cadetes que estaban en el castillo de Chapultepec, pues eran muchachos de unos 16 años, 17 años, incluso por allí había uno de 21 años. No eran niños. Hoy nosotros podemos ver a alguien de 16 años y decimos, sí, mira, niño, mocoso. Pero 16 años en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, no era ningún niño. 16 años a mediados del siglo XIX ya es un hombre. Ya debe estar trabajando, si no es que casado. Como por demás sucede en muchos lugares de México todavía, particularmente en el medio rural. Entonces no eran niños. Allí estuvieron. Y sí, hubo cadetes que murieron. Y sí, hubo cadetes que murieron heroicamente, defendiendo el castillo, defendiendo a su patria. También hubo soldados de la tropa de Nicolás Bravo que murieron. También hubo cadetes que sobrevivieron. Y acá lo interesante es que la mayoría de los cadetes que sobrevivió terminó siendo conservadora. Casi todos terminaron siendo políticos conservadores. El más importante es Miguel Miramón, que llegó a ser presidente conservador de México, y lo cual es natural, porque el colegio militar formaba precisamente a los cuerpos de élite del ejército mexicano que eran conservadores. Y esto lo que terminó haciendo es que durante algún tiempo la gente prefiriera olvidarse de la gesta heroica de los niños héroes, sobre todo los liberales. A los liberales no les gustaba mucho recordar la gesta heroica de los niños héroes porque sabía que la mayoría de los cadetes eran o serían después, terminaron convirtiéndose en conservadores, en políticos y militares conservadores. Entonces, para Juárez, para toda esta generación de liberales, no recordar aquel momento no era algo tan importante, no era algo que les gustara mucho. De hecho, a los liberales no les gustaba recordar mucho la guerra con Estados Unidos, porque el ejército de Estados Unidos se llevó muy bien con los liberales. De hecho, el ayuntamiento de la Ciudad de México en ese momento, en el que se encontraba un hombre que se llamaba Miguel Lerdo de Tejada, él era regidor del ayuntamiento, y ustedes saben que Miguel Lerdo de Tejada después fue el brazo derecho de Benito Juárez, particularmente durante la Guerra de Reforma en Veracruz. Pues Miguel Lerdo de Tejada tuvo la buena idea de proponerle al general Winfield Scott, una vez que estuvo en la Ciudad de México, pues que ya que estaban aquí, pues de una vez que se anexaran todo México. Cuando Scott le dijo, mira, eso no depende de mí, depende del Congreso de Estados Unidos, del Senado, bla, bla, bla. Entonces, Lerdo lo que le dijo es, bueno, pues entonces por lo menos quédese usted aquí y arme una dictadura dirigida por usted. Por supuesto, a los liberales eso no era algo que después les gustaría recordar. En diciembre de 1847 hubo elecciones en la Ciudad de México y ganaron los liberales. Y ganaron los liberales porque el ejército estadounidense forzó las elecciones a favor de estos liberales. Entonces, ¿qué pasó con esta tradición de los cadetes del heroico colegio militar? Se recuperaron en el Porfiriato. Se recuperaron en el Porfiriato, particularmente a finales del siglo XIX, hacia 1897, cuando se cumplieron 50 años de la guerra con Estados Unidos. Ya había referencias anteriores, de hecho en el México a través de los siglos de 1884 ya hay un episodio dedicado a los cadetes, pero fíjense qué interesante es, no sé si ustedes conozcan, la gente que vive en la Ciudad de México, no sé si conozcan el monumento, el viejo monumento que había para los cadetes del colegio militar.
Es un monumento pequeño, en realidad es una especie de obelisco, que se encuentra ya en el caminito de subida al cerro. Es un monumento dedicado a los cadetes del colegio militar, no a los niños héroes. Nunca nadie les dijo niños en esa época, no podían decirles niños. Durante todo el porfiriato siempre se recordó a los cadetes del heroico colegio militar, y ahí se inventó una tradición muy bonita, que es la tradición de Juan Escutia. La tradición de Juan Escutia, que no era cadete del colegio militar. De hecho, no tenemos ningún registro de que él hubiera entrado al colegio militar, sino que quien sepa un poco de historia de Nayarit podrá darse cuenta, la familia Escutia era una familia muy importante de Nayarit, y al parecer el joven Juan vino con el batallón de San Blas, que fue uno de los batallones que tuvo una mayor participación en la defensa de la Ciudad de México en esa época. Sabemos que Juan Escutia murió en el conflicto, pero no sabemos si murió en Churubusco o si murió en Chapultepec. Es algo por allí con lo que hay dudas. Y la tradición de un Juan Escutia enredado en la bandera, pues es una tradición que o Juan Escutia era muy poco original, o en realidad los historiadores empezaron a hacer relatos heroicos, porque tenemos tradiciones de jóvenes cadetes, de jóvenes milicianos españoles que se enredaron en la bandera azul y blanca de la monarquía católica en contra de las tropas francesas en 1808 y murieron mientras ellos se enredaban en la bandera, pero también tenemos la tradición de jóvenes militares franceses que se unen al movimiento de la revolución en la toma de la Bastilla y que se enredan en la bandera tricolor y mueren allí en la Bastilla. Entonces es una tradición muy vieja eso de enredarse en la bandera. Y pues bueno, Juan Escutia seguramente había leído esto y decidió enredarse en la bandera para morir, o más bien fue que ya en la segunda mitad del siglo XIX, los historiadores que siguen los relatos de Jules Michelet y que siguen a estos grandes historiadores franceses, pues recuperan esa tradición para la historia mexicana. No fue sino hasta el gobierno de Miguel Alemán cuando Alemán invita al presidente de Estados Unidos a venir a México, y allí él inventa ya el discurso de los niños héroes. Para empezar, hace una búsqueda exhaustiva de los restos de los niños héroes. Una búsqueda exhaustiva un poco absurda, porque pone a un equipo forense a buscar restos humanos en la ladera de Chapultepec. Y lo único que encontraron, por supuesto, fue lo que todos imaginamos. Algunas balas, esquilas y cosas militares. Y fue solo eso porque todos los que murieron allí fueron enterrados en los cementerios que estaban alrededor. Entonces él se puso a hacer toda esta pesquisa, recuperó los restos que había de los niños héroes, los llevó a Chapultepec y les hizo un gran homenaje con el presidente de Estados Unidos, quien, según los testimonios que se han recogido y que se encuentran en los National Archives, se sintió profundamente humillado porque el presidente de México no le había dicho exactamente de qué se trataba el homenaje a Chapultepec. Entonces allí presentó a Estados Unidos como un país que había asesinado a niños en México, algo que por supuesto Truman no sabía, y que fue un golpe bien dado por parte de Miguel Alemán al presidente de los Estados Unidos. Es en ese momento cuando se empieza a hablar de niños héroes, es en ese momento cuando la tradición de los niños héroes se pone en los libros de texto y llega hasta nosotros. No es una tradición inventada, no es una mentira, es una tradición que se va inventando. Es decir, que tiene algunos elementos que le dan origen, luego tiene interpretaciones, luego tiene agregados, luego tiene la lectura de cada quien y llega hasta nuestros días. Y esto lo podemos ver en muchas otras cosas. En la de los 30 de México, sobre todo en la década de los 40, de historiadores que estudiaban la guerra de independencia. Yo me sé bien esto porque a mí me interesa mucho la guerra de independencia, pero en esa época los historiadores estudiaban a José María Morelos y decían, Morelos fue el primer agrarista. Y luego cuando uno se pone a buscar los documentos agraristas de Morelos, pues no hay ninguno. No, Morelos nunca fue agrarista. A Morelos no le interesaba regresarle la tierra a sus comunidades, fuera de un par de comunidades que le pidieron a Morelos explícitamente, oiga, queremos que nos regresen la tierra porque estos gachupines nos los han quitado, pero Morelos no tiene ningún programa agrarista.
¿Por qué en los años 40 de México los historiadores recuperan un supuesto programa agrarista de Morelos? Porque en los años 40 de México sí hay agrarismo. Porque en los años 30 de México sí hay agrarismo, y entonces les interesaba cualquier cosa que veían en la obra de Morelos y que se parecía a lo que ellos estaban viviendo en México a comienzos del siglo XX, pues lo relacionaban y entonces veían a Morelos como el origen del agrarismo. Y esto lo podemos ver con muchas y con muchas otras cosas. Es decir, no se trata de mentiras que alguien de manera deliberada inventó para decirle a los estudiantes mexicanos, para decirle a la juventud mexicana, oye niño, pues fíjate que Juan Escutia, a sabiendas de que nunca existió Juan Escutia, se lanzó de Chapultepec con la bandera. Tan es así que la gente que dice eso, de verdad lo cree. De verdad cree que Juan Escutia se lanzó con la bandera. De verdad cree que hay un Pípila. Como hay gente que de verdad cree que la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indio llamado Juan Diego. Todas estas son tradiciones que se van inventando. Bueno, hasta aquí esta segunda parte. La primera es este ejemplo bonito de la tradición de Día de Muertos, que a todos nos gusta, que todos disfrutamos, que nos encanta comer el pan de muerto, aunque terminemos bien gordos, y que creemos que es inmemorial, pero que en realidad ya vimos que tiene una historia. Luego está otra cosa un poco más seria, ¿no? Los niños héroes, el Pípila, estos grandes personajes que nos dieron patria, estos héroes que nos dieron patria, pero que en realidad también son procesos de construcción histórica. Pero ahora vamos con cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, y vuelvo otra vez con la guerra de independencia. Hacia los años 60 y 70 del siglo XX, una serie de historiadores ingleses, pero también estadounidenses, aunque los más importantes para América Latina fueron David Brading y John Lynch, dos historiadores británicos, empezaron a ensayar una interpretación para la independencia de México. Ellos se dieron cuenta de que la interpretación más aceptada de la independencia de Estados Unidos fue aquella que señaló que la Guerra de los 7 años, esta guerra en la que participa, por un lado, Francia con un montón de aliados, por otro lado, Gran Bretaña con un montón de aliados, la Guerra de los 7 años ocasiona que Gran Bretaña termine en bancarrota. Por supuesto, Gran Bretaña gana la guerra, se queda con Canadá, se queda con la India, su imperio crece, pero termina en bancarrota. Fue una guerra muy costosa. En cierto sentido, esa es la Primera Guerra Mundial, porque es una guerra que se desarrolló efectivamente en todo el mundo. Y entonces Gran Bretaña decide reorganizarse imperialmente para administrar la India, para administrar Canadá, para administrar sus nuevos territorios y, por supuesto, para administrar los territorios que ya tenía en América, para administrar las 13 colonias que tenía el Atlántico norteamericano. Introdujo reformas imperiales en esas colonias, les cobró más impuestos, metió un ejército permanente y apretó las estructuras de gobierno local, y el resultado fue que los colonos estadounidenses colonos en esa zona decidieron el británico y hacerse independientes. Cuando esta interpretación fue más exitosa, en los años 70, varios historiadores anglófonos decidieron ver si en América Latina había sucedido algo semejante. Y descubrieron que sí. Descubrieron que efectivamente, después de la Guerra de los 7 años, también España estaba en bancarrota y también España empezó a implementar reformas muy duras para sus territorios americanos. Más impuestos, ejército permanente, destrucción de instituciones locales, suplantación de criollos por peninsulares. Si había criollos ocupando cargos públicos en América, los votó y puso peninsulares. Y entonces estos autores inventaron una cosa que se llama reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas explican la independencia. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Y esto lo vio con toda claridad hace ya muchos años Tulio Alperin Dongui, pero creo que nadie le hizo caso. Las reformas borbónicas se detuvieron en 1789. Hacia 1789 los reyes decidieron ya no moverle a las reformas en Hispanoamérica y los criollos se acostumbraron, y los criollos pagaron más impuestos, y los criollos vieron cómo los gachupines venían y ocupaban los cargos, y ellos veían la manera de corromperlos
pero al final de cuentas no hubo una rebelión. ¿Cuándo estalló la rebelión? La rebelión estalló pues veintitantos años después, en 1810. Entonces no hay una causa de las reformas borbónicas a la independencia. Pero ¿por qué les digo esto? Porque además esto ya es un poco más de debate de historiadores, que a lo mejor a ustedes no les interesa tanto. Porque es muy frecuente que yo me encuentre a muchos colegas que hablen de eso que se llama reformas borbónicas, cuando en realidad nadie en el siglo XVIII habló de reformas borbónicas. Nadie, ni Carlos III nunca dijo voy a implementar las reformas borbónicas. Es un término que se inventa en los años 70 del siglo XX y que luego asumimos con una naturalidad como si efectivamente hubiera sido una cosa que hubiera existido en los siglos anteriores. Y lo mismo pasa con el patriotismo criollo. Con el patriotismo criollo, este patriotismo de los criollos que después devino nacionalismo mexicano. Ningún patriota criollo se dijo a sí mismo que era un patriota criollo. El patriotismo criollo nunca existió en la época colonial. Y nos inventamos cosas. Muchas veces decíamos, la historiografía tradicional siempre se refirió a la gente que habitaba Nueva España en la época colonial y decían, los mexicanos del siglo XVI, los mexicanos del siglo XVII, hay muy buenos trabajos que todavía dicen el arte colonial mexicano. Y de pronto algunos historiadores empezaron a darse cuenta de que eso era anacrónico, porque México no existía antes de la independencia. Y empezaron a decir, bueno, en vez de decir mexicano hay que decir novohispano. Y el término novohispano ahora está muy de moda entre los historiadores. Todo el mundo dice, sí, los novohispanos del siglo XVII y del siglo XVIII. El problema es que ningún novohispano se dijo a sí mismo novohispano. El problema es que si decimos los novohispanos del siglo XVII, imaginamos una identidad que va de Yucatán a las Californias, que no existía. Entonces vean cómo inventamos categorías para explicar el pasado y al final esas categorías dejan de serlo, se naturalizan y las asumimos como si fueran hechos objetivos. Lo mismo está sucediendo con la memoria. Y esta es la última parte de esta charla, y porque además me parece la parte más importante. Me parece que todo empezó en Sudáfrica, tras el tránsito del régimen del apartheid a la democracia y al triunfo del Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela en elecciones libres en África. Una de las primeras cosas que hizo el Congreso Nacional Africano en el Congreso de Sudáfrica fue impulsar una comisión de la verdad. Así se llamaba, una comisión de la verdad. Una comisión que revisara los crímenes cometidos por el régimen del apartheid en las décadas anteriores. No era difícil encontrarse los crímenes, lo que era difícil era hacer castigos en Europa, en Sudáfrica, porque la propiedad de la tierra, la propiedad empresarial, la burguesía seguía siendo blanca. Entonces allí hubo algunos desencuentros. Pero esta es la primera comisión de la verdad que se aplicó en el mundo. Después de Sudáfrica, vendrían comisiones de la verdad en Sudamérica, particularmente después de la caída de las dictaduras en Argentina, en Chile, en Uruguay, incluso en Brasil. Y se empezaron a establecer comisiones de la verdad también en países europeos después de la caída del bloque soviético. Estas comisiones de la verdad terminaron convirtiéndose en coordinaciones de memoria histórica, como sucedió en Polonia recientemente, como una muestra de repudio a los crímenes cometidos por el comunismo en Polonia, pero también por el nazismo. Y algo interesante que está pasando en Polonia es que esto mezclado con un fuerte nacionalismo ha conducido a inducir la idea de que los crímenes del Partido Comunista Polaco y los crímenes de los nazis en Polonia, particularmente relacionados con el Holocausto, pues fueron crímenes cometidos por extranjeros. Fueron los soviéticos, fueron los alemanes, no los polacos. Los polacos son víctimas. Por lo demás, esta visión no es extraña. En el caso de Francia, sucede exactamente lo mismo. Francia, hacia 2007, pasó una ley que fue muy discutida y que por fortuna se derogó, en la que se indicaba que en los planes de estudio de historia francesa para los niños en el colegio, en los liceos, se debía resaltar las aportaciones
civilizatorias del colonialismo francés. Es decir, sí, Francia fue, se cargó a muchos africanos, Francia fue, explotó Libia, Francia fue, asesinó a miles de personas en África, en el sudeste asiático, pero lo que hay que resaltar son los aportes civilizatorios británicos. Esto mismo sucedió en el caso británico. Los ingleses tuvieron un debate más o menos por las mismas fechas, en los cuales los sectores más conservadores, el Partido Conservador Británico, impulsó una serie de medidas para resaltar a través de canales oficiales, y estoy pensando en la BBC y estoy pensando en todas estas cadenas que son tan imparciales, pero que aquí fallaron, para impulsar la imagen gloriosa del Imperio Británico. De hecho, en estudios recientes, la mayor parte de la gente, 2 de cada 3 ingleses, asumen que el imperio es una señal o es motivo de orgullo para la Gran Bretaña y no motivo de vergüenza. Solamente una tercera parte considera que es motivo de vergüenza y por lo tanto la mayor parte de la gente considera que los crímenes que cometieron los británicos en la colonización en África, en Centroamérica, en Asia, pues no son tales, sino que ellos llevaron la civilización. Y ellos consideran que los países que fueron colonizados por Gran Bretaña están mejor ahora que antes de haber sido colonizados por Gran Bretaña. Se nota que no han estado en Belice. Pero es como una muestra de esta versión que ignora las atrocidades del pasado. ¿Y qué les voy a decir de Vox en España? Vox en España, que también tiene esta idea de una España gloriosa, una España que trajo la civilización a América. Imagínense que seríamos de nosotros pobrecitos sin los españoles, que vinieron a liberar a un montón de pueblos indígenas del yugo de esos malvados aztecas y que de verdad se lo creen. Se lo creen. Y pasan por alto todas las atrocidades y pasan por alto el verdadero exterminio de comunidades indígenas en el Caribe, particularmente en Cuba y en las islas, en las Antillas mayores. El único país que siguió un camino diferente en la construcción de la memoria fue Alemania. Y fue Alemania en muy buena medida porque tal vez es el que cometió el crimen más grande del siglo XX, el holocausto de los judíos, alrededor de 6 millones de judíos asesinados sistemáticamente, programadamente por un aparato burocrático alemán y nazi. En las escuelas, los niños de la escuela primaria, niños de 7 años, 8 años, 10 años, 12 años, son educados, visitan los campos de concentración, visitan Auschwitz, visitan los campos de exterminio y se les enseña que sus abuelos, que sus bisabuelos participaron en uno de los crímenes contra la humanidad más graves de nuestra historia. Esta idea de crímenes de la humanidad es importante porque los crímenes de la humanidad no prescriben. Entonces, si los crímenes de la humanidad no prescriben, las comisiones de historia, las comisiones de verdades históricas, tienen trabajo que hacer, porque podemos juzgar entonces lo que sucedió hace 100, hace 120 años, algo que todavía a comienzos del siglo XX resultaba ridículo. A comienzos del siglo XX a nadie se le ocurría rastrear 100 años antes para ver si alguien había cometido un crimen y entonces juzgarlo y repararlo. Pero ahora sí. Ahora la noción de crímenes contra la humanidad que son imprescriptibles conduce a que la historia esté muy presente, pero esté muy presente en esa versión nueva que es la versión de la memoria. En América Latina, como dije hace rato, se han constituido comisiones de la memoria y hay un museo muy lindo en Buenos Aires que es un museo dedicado precisamente a las víctimas de la dictadura argentina. Y las víctimas de la dictadura argentina son presentadas en ese museo como víctimas de lo que llaman el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado como algo condenable. Tzvetan Todorov, este filósofo e historiador muy famoso por sus investigaciones, famoso en México por sus investigaciones sobre México, pero que en realidad es más destacado, más reconocido en el mundo como lingüista, Tzvetan Todorov estuvo en ese museo y escribió una pequeña crónica en la cual señalaba que efectivamente el museo de la dictadura era un museo que señalaba con toda claridad
los crímenes cometidos por el Estado argentino, por la dictadura militar, y señalaba que efectivamente era terrorismo de Estado. Pero pasaba por alto que del otro lado, las víctimas también habían sido terroristas. No era terrorismo de Estado, pero era terrorismo. Los montoneros, las guerrillas, también habían cometido ese tipo de actos. En Irlanda sucede una cosa parecida. En Irlanda, en la República de Irlanda, pero también en Irlanda del Norte, que como ustedes saben, hoy está en una situación allí muy ambigua por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero la permanencia de Irlanda del Norte en el mercado común europeo. En Irlanda del Norte, el Sinn Féin, este partido republicano, este partido nacionalista, que hoy es muy exitoso también en Irlanda del Norte, está integrado por muchas personas que formaron parte del ejército republicano irlandés y que han promovido comisiones de la memoria y han promovido comisiones de la verdad histórica para juzgar los crímenes de guerra cometidos por los británicos en contra de los republicanos irlandeses. Efectivamente, sabemos que muchas fuerzas del orden de Ulster y muchas fuerzas del orden británicas y el propio ejército británico cometieron torturas, cometieron actos vejatorios y violaciones de derechos humanos con personas que participaban directamente en los movimientos republicanos, en los movimientos armados republicanos, pero también con personas inocentes cuyo único delito era simpatizar con la causa de la República en Irlanda, pero pasan por alto estas comisiones que el ejército republicano irlandés también cometió actos de desapariciones, de retenciones forzosas, de torturas, de asesinatos, no solamente en actos terroristas contra el Imperio Británico o contra empresas que representan al capitalismo británico, sino incluso también contra personas inocentes. Recientemente Patrick Keefe, en un magnífico libro que se titula Nothing, nos cuenta la historia de una mujer, pero la historia de esta mujer es apenas un pretexto para todo lo demás, de una mujer que en una ocasión escucha una balacera fuera de su casa, sale y se encuentra a un hombre pidiéndole agua. Ese hombre es un soldado británico. Ella le lleva agua, le da de beber, se vuelve a encerrar porque sigue la balacera allí afuera. Cuando cesa la balacera, se asoma, ya no está el soldado británico, se ve que alguna patrulla inglesa pasó por allí, lo recogió y se lo llevó, y 2 días después apareció en su puerta una pinta que decía algo así como puta colaboradora. A partir de ese momento, ella empezó a ser, por haberle dado agua a un soldado británico, empezó a ser considerada colaboracionista, y un par de semanas más tarde un grupo del ejército republicano irlandés fue a visitarla, le pidió que los acompañara y ella nunca volvió a ser vista con vida hasta que un conjunto forense que de búsqueda de personas desaparecidas encontró sus restos en la República de Irlanda después de fue fusilada y fue enterrada cerca de la playa. Eso no está en la memoria de la República Irlandesa y eso no está en la memoria del Sinn Féin. El Sinn Féin está haciendo comisiones de la verdad, pero que tiene convenientes olvidos. Say nothing, no digas nada. Lo mismo podemos decir para América del Sur, lo mismo podemos decir para México. Y aquí yo sé que me estoy metiendo en un tema muy delicado. El Estado mexicano cometió crímenes de guerra entre los años, bueno, en realidad desde la Revolución Mexicana, pero sobre todo en los años 60, en los años 70 y a comienzos de los años 80. Hubo desapariciones, hubo tortura por motivos políticos, incluso todavía cuando se terminó la guerra de contraguerrilla, la guerra contrainsurgente, se continuó ya como guerra contra el narcotráfico con la Operación Cóndor en Chihuahua, en Sonora, y que terminó siendo también pues tremendamente terrible y vejatoria y violadora de derechos humanos. Sí, pero los grupos que están promoviendo que se haga justicia a las víctimas, con toda razón, las víctimas que están resaltando o los grupos que están resaltando que el Estado mexicano cometió esos crímenes, y con toda razón hay que resaltarlo y con toda razón hay que condenarlo, y condenarlo no solamente retóricamente, sino incluso llevar a proceso a los responsables. Se olvidan también que Lucio Cabañas tenía
escuadrones que asesinaban a campesinos cuando sospechaban que estos campesinos estaban colaborando con la policía estatal o con el ejército federal. Pues claro, un campesino en la Sierra de Guerrero que de pronto recibe la visita de un batallón militar que los obliga a que les diga dónde están los guerrilleros, y 3 o 4 días llega guerrillero a asesinarlos. Entonces, la memoria, que por un lado ha conseguido llevar a proceso a muchos de los criminales de guerra, particularmente en América del Sur, que por lo menos ha despertado una conciencia importante entre la sociedad o en algunos sectores de la sociedad acerca de los excesos que ha cometido el Estado en todo el mundo, y me refiero al Estado español en la guerra contra ETA, la guerra sucia contra ETA, porque allí están las GAL, es indudable, pero también ahí está ETA, y es indudable que también cometieron actos criminales. Y lo mismo pasa con los británicos en Irlanda, también el ejército republicano irlandés actuó de la misma manera. Y también es México, ni modo, también es México. Sí, el Estado mexicano cometió y sigue cometiendo muchos actos que son terribles y que son violatorios de derechos humanos, pero efectivamente los grupos guerrilleros también lo hicieron. Y no podemos olvidarnos de eso. Entonces, lo que yo quiero es una historia, es un relato sobre el pasado, en el que se expliquen por qué se inventan estas cosas, en el que se expliquen por qué vamos construyendo ese relato sobre el pasado que tiene olvidos, relato sobre el pasado que tiene tradiciones que se han ido inventando, que hemos ido construyendo, que se van construyendo a partir de nuestras necesidades. Y sí, me gustaría que algún día los niños de México sean educados en las escuelas y se les dé una clase de historia en la que se les diga, mira, la gente común y corriente puede cometer actos atroces. La gente común y corriente de Torreón hace 100 años vio cómo las tropas revolucionarias sacaban a sus vecinos chinos y los asesinaban. Y corriente de Torreón no hizo más cosa que entrar a esas tiendas, a las tiendas de los chinos, a saquearlas. Hay que enseñar eso. Hay que reconocernos en nuestra historia, y tenemos una historia muy difícil. Tenemos una historia en la que hay momentos de enorme solidaridad, pero también hay momentos de enorme falta de empatía y de desapego hacia la vida y la dignidad de las demás personas. Me parece que solo confrontándonos con eso podemos empezar a entender nuestro presente y a construir una ciudadanía más crítica y menos complaciente con los relatos tan bonitos que nos enseñan en la escuela o que nos enseñan en la organización de memoria histórica, o nos enseñan las tradiciones que vemos en la televisión o que celebramos, como la del Día de Muertos. Termino con esto. Muchas gracias, Alfredo. Qué impactante y qué fuerte lo que dices, porque de pronto siempre pensamos que hay que abrazar el pasado y en realidad hay que combatirlo y hay que entenderlo y hay que cuestionarlo, ¿no? Me voy a ir por partes, porque estaba yo muy emocionada con la primera parte de tu intervención, porque, bueno, para mí la tradición del Día de Muertos es muy especial, no solamente por la identidad que nos da colectivamente, sino además la identidad familiar y la identidad personal, ¿no? En mi casa yo crecí con mis abuelos y nunca hubo un árbol de Navidad, pero siempre había una ofrenda, ¿no? Cada año. Entonces es algo que me vincula a mi abuela, y entonces a partir de esa tradición yo he construido mi historia. Entonces qué importante es poner en su debido lugar las tradiciones y lo que implican en nuestra vida. Después, como yéndome a la segunda parte de tu charla, me parece muy interesante cambiar de campo semántico a los mitos, ¿no? O sea, como no nada más verlos o entenderlos como mentiras, sino como parte de la formación de la propia historia, ¿no? Y bueno, en la tercera parte, pues me parece un poco arriesgado hablar sobre la verdad, ¿no? Y que incluso existan estas comisiones de la verdad y que sea la voz del Estado la única avalada para que nos cuente la historia, cuando en realidad la historia pues la estamos haciendo todos y la estamos construyendo todos, y no tendría por qué existir una sola versión o una sola interpretación, y mucho menos del Estado, ¿no? Como esa ya me parece una historia muy a modo.
Tenemos algunas preguntas y comentarios de redes sociales aquí en la plataforma. Quiero primero darle voz a Mirna, que está levantando la mano, que haga su pregunta así. Después, si quieres, nos vamos con las preguntas que están por escrito. Y bueno, ya cuando terminen esto, si quieres hacer un cierre de la charla, Alfredo. Muchas, muchas gracias. Mirna, adelante. Hola, buenos. Primero que nada, pues muchas gracias, fue una charla muy interesante. Y bueno, me llama la atención la tradición del Día de Muertos, porque igual que la mayoría de la gente, pues siempre hemos creído que es una tradición prehispánica o que tiene su origen en los pueblos originarios, cosas así. Y ahora saber que, bueno, la mayoría se originan en Italia, a mí me hace la duda de cómo fue que logró impactar tanto en el colectivo mexicano y arraigarse tanto de manera, y siendo, bueno, que tiene su origen en Europa, pero que logró adoptarse como algo propio, obviamente con sus tintes muy personales, pero cómo fue que influyó en este colectivo mexicano para poderlo hacer suyo completamente y pues tener una tradición tan, pues ahora sí, con la que crecemos, como lo menciona Bárbara, o sea, creo que la mayoría en nuestras casas crecimos con ello. Y bueno, también me llama la atención lo de los mitos. Bien dicen que la historia la formulan los vencedores y la historia de los niños héroes es una prueba de ello. Y bueno, ahí me surge la duda de qué diferente tradición, mito e historia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Mirna, tú dijiste, bueno, que partió de la tradición con la que crecimos y tal. Yo sentí que estabas a punto de decir una tradición tan mexicana, porque sí, es una tradición muy mexicana, pero que sea una tradición muy mexicana no tiene que significar que sea una tradición inamovible, es decir, una tradición que se mantuvo pura, que se mantuvo perfecta desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. ¿Por qué tuvo tanto éxito la tradición del Día de Muertos? Son básicamente dos cosas. La primera, porque es una tradición católica. Día de Muertos es una tradición católica, punto. Y ustedes saben que este país, todavía hasta hace poco tiempo, era un país indiscutiblemente con una fuerte impronta católica. Digo hasta hace poco tiempo porque ahora incluso la gente que es católica ya acepta romper con ciertos principios del etos católico, ¿no? Temas como el derecho al aborto, temas como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, otro tipo de cuestiones que han venido a romper con un etos católico que siempre había sido muy, muy, muy cerrado. Y bueno, y ha disminuido el número de fieles y ha disminuido el número de personas que cada domingo va a misa. Entonces, bueno, el catolicismo explica en muy buena medida eso, pero también el Estado. Bárbara señaló hace un momento que contraponía el Día de Muertos con la Navidad, el Día de Muertos con el árbol de Navidad. Y allí también hay una tradición muy nacional, muy nacionalista, que fue impulsada por Lázaro Cárdenas. A Lázaro Cárdenas impulsa este tipo de tradiciones. Se impulsaron, después de la Revolución Mexicana, se impulsaron un montón de tradiciones de corte mexicanista que algunas prendieron, como la tradición del altar de Día de Muertos, y otras no prendieron. Por ejemplo, yo no sé qué va a pasar con el desfile de Día de Muertos. Probablemente si se vuelve a hacer, y sabemos que hay intereses empresariales detrás de esto para que se siga haciendo, se convertirá en una tradición muy mexicana. Pero, por ejemplo, volviendo con el tema de la Navidad, pues hubo una propuesta concreta impulsada desde el Estado para que Santa Claus no le llevara regalos a los niños, para que Quetzalcóatl llevara los regalos a los niños. Y se hizo toda una ceremonia en el Estadio Nacional que ya no existe, que está por la colonia Roma, por ahí, no sé si ubican
escuela Benito Juárez, que está en Roma. Bueno, detrás de la primaria, donde ahora hay parques y tal, allí estaba el Estadio Nacional, que fue el primer estadio moderno, semiolímpico en México, y allí se hizo la ceremonia con la esposa del presidente, con las autoridades del Distrito Federal, y con un monito disfrazado de Quetzalcóatl que le llevó regalos a los niños en el 25 de diciembre. No prendió. No prendió. Si hubiera prendido, a lo mejor en casa de Bárbara, la Navidad se hubiera celebrado con los regalos de Quetzalcóatl. Las tradiciones son así. Y las tradiciones se impulsan además de distintas formas. Fíjense que hay una discusión entre los historiadores, o había una discusión entre los historiadores, pero creo que ya cada vez hay mejores estudios que muestran cómo funciona. Son tradiciones que se inventan desde abajo. Por supuesto, hay muchos elementos que vienen de la cultura popular, pero también vienen desde arriba. La iglesia, por supuesto, la jerarquía eclesiástica impulsó el Día de Muertos. Hasta la fecha, la Iglesia Católica se sigue oponiendo a la celebración del Halloween. La jerarquía eclesiástica considera eso casi pecaminoso. Y el Estado también interviene, el Estado también lo promueve, pero las televisoras también. El cine, las televisoras, es decir, la iniciativa privada, también colabora en la construcción. Y entonces es una retroalimentación, porque la gente que no había puesto altar en su casa ve una película en la que hay un altar de muertos y entonces dice, mira, eso es muy mexicano, entonces vamos a ponerlo también nosotros. Entonces es una cosa que viene de muchos lados, viene de muchos lados. Las cosas más tradicionales de México, a ver, el charro mexicano, la china poblana, el beber tequila, todas estas cosas, ahí está metidísimo el Estado. El Estado promovió esa imagen de lo mexicano. Y es bien paradójico porque esa imagen de lo mexicano es la imagen de un mexicano sumamente conservador y antirrevolucionario. La imagen del charro mexicano es el charro de los Altos de Jalisco o del Bajío de Guanajuato, que es zona cristera. Era zona cristera. Entonces ahí el Estado se arriesgó a traer eso como la imagen de México. Y la música del mariachi, y los sones, y el tequila, y Pedro Infante, pero también interviene la iniciativa privada, también intervienen aquellos empresarios del cine, los directores como Fernando de Fuentes, que después de hacer muy buenas películas que nadie vio, se puso a hacer películas malas, como Allá en el Rancho Grande, que todo el mundo vio, y que empiezan a construir esta imagen del mexicano. Entonces vean cómo sí existe, porque por supuesto están los charros, por supuesto hay coleadas, por supuesto hay jaripeo, pero luego el cine, el Estado, hace lo suyo y se empieza a construir esta tradición que se retroalimenta hasta que llegamos a aquellos comerciales que yo veía de niño en Canal 2 que decían una tradición muy mexicana que se remonta a miles de años, ¿no? Para el Día de Muertos. Se va mezclando. Muchas gracias. De hecho, perdón. Sí, adelante. Gracias. Ahorita con lo de la imagen del mariachi y todo esto, y de Guanajuato y toda esta parte, pues también me recuerda cuando Vicente Fox fue candidato, pues también la imagen que le crearon así, digo, no, él no es una tradición, pero se aprovecharon, se apoyaron en la tradición para poderlo posicionar de alguna manera, ¿no? Como los medios de comunicación, todo influye para ir conformando todas estas ideas, ¿no? Bueno, era un comentario. Gracias. Bueno, afortunadamente Vicente Fox no es una tradición, ni lo será. Y yo espero que Quetzalcóatl sea el Santa Claus de los adultos, así este año seguramente podré pedirle algo. Tenemos dos manos levantadas, entonces, tres, perdón. Vamos con la participación de Juan Morales, después de Juan Ignacio Bilbao y finalmente de Edgar Iván. Podemos, si quieres, Alfredo, que hagan las preguntas los tres y quizás ya puedas hacer una sola intervención. Adelante, Juan Morales. Pues primeramente, buenas tardes. Bueno, es más un comentario que una pregunta, digamos, mi aportación
presentación, ya que yo soy proveniente del estado de Michoacán y soy originario de un pueblo indígena y se me hace bastante curioso y no tenía yo presente este contexto, desconocía, vaya esto, que estas costumbres, tradiciones que nosotros tenemos en los pueblos indígenas esté tan arraigada y hasta yo lo acepto, he tenido o hasta he defendido que es de hace muchísimo tiempo, pero gracias a este tipo de eventos, pues uno se entera que no. Y otra cosa la que me viene a la memoria es que hace mucho se me llegaron a contar historias, mis abuelos, que efectivamente las personas eran enterradas en los atrios de los templos y las personas iban a festejarlos ahí, o sea, se acomodaban las flores, las veladoras ahí en el atrio. Pero se me hace algo muy interesante, de alguna forma curioso de que ya tener en cuenta este contexto y saber, realmente mi pregunta sería, ¿por qué no en las comunidades indígenas o de alguna forma, ya que como se comentó anteriormente, pues también los medios de comunicación, ahora en la actualidad las redes sociales, todo eso influyen a enriquecer esas tradiciones? Pero mi pregunta sería, perdón, ¿a por qué en aquellos tiempos en donde realmente la tecnología no influía tanto en las comunidades originarias, cuál fue la necesidad o por qué existía esa necesidad de adoptar esas tradiciones tan rápido y arraigarse a esas costumbres como si fueran, como se ha mencionado ya en varias ocasiones, como costumbres milenarias? Juan Ignacio, si gustas participar de una vez, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muy interesante la charla. Yo rescato algunas cosas porque me parece que una situación es que las tradiciones se crean, o sea, a partir de la adopción de ciertas conductas o de ciertas conductas que consideramos positivas, ¿no? Pero que también se crean con la intención de tener una base sobre la que construir más cosas, ¿no? Para que no quede como algo flotando. Y creo que a eso se le atribuye el éxito de ciertas cuestiones como el Día de Muertos, que a mí me parece que no solamente se explica a partir del catolicismo, sino del punto de encuentro que generan una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, para las culturas prehispánicas, pues venían los dioses entendidos como esta parte metafísica, que nada tenía que ver con el mundo terrenal, y para el catolicismo, pues los que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces ahí en ese punto convergen ambas, y como que es la manera en la que hacen explosión y generan una mayor posibilidad de éxito. Entonces, a partir de estas cosas y de lo otro, por ejemplo, retomando un poco lo que decía del caso de los niños héroes, este hecho de que alguien se haya arrojado con la bandera, pues qué mejor base para poder generar un nacionalismo que me parece que en el siglo XIX no estaba arraigado en nuestro país, ¿no? Estaba como muy disperso, como que era muy difícil en quién se podía sentir mexicano propiamente, y que este tipo de situaciones es lo que nos ayudan a tener esa identidad que hoy considero que es muy fuerte. O sea, yo creo que cualquier mexicano que salga al extranjero y escuchara el himno nacional, pues se le pone la piel chinita, ¿no? Independientemente del origen de su estado, de su entidad federativa, y a partir de eso empezar a escudriñar el pasado para ver qué es lo positivo y que lo que es positivo adoptarlo, y lo que es negativo pues sí cuestionarlo para dejarlo de lado o construir cosas positivas. Así lo veo yo después de esta charla. Entonces, quizá por eso, ¿no? Y también retomando un poco lo que decía de Quetzalcóatl, a lo mejor no tuvo el éxito porque eso rompe con la idea de la Navidad propiamente del cristianismo, ¿no? Y si somos un poco más observadores, pues nos damos cuenta que a partir del centro y el sureste del país, pues la mayoría de los niños, pues éramos como clientes de los Reyes Magos, ¿no? Ellos los que venían con nosotros, no tanto Santa Claus, ¿no? A diferencia que a lo mejor en el norte pues no conocían a los Reyes Magos y allá sí venía Santa Claus, pero porque la cercanía con los Estados Unidos lo sienten más propio. Así, entonces, esa idea me queda propiamente. Y felicidades a Bárbara por sus textos. La verdad, he tenido la oportunidad de leer algunos y uno estuvo bastante interesante y bastante identitario, ¿no? Ay, Solo uno dijo, Bárbara. Sí, con ese me basta y me sobra. Muchas gracias. Edgar, adelante.
Gracias, buenos días a todos y felicidades, Alfredo, por la charla, ha sido bastante interesante. Yo quería comentarte, estoy haciendo una investigación sobre el desarrollo del taekwondo en México y una de las cosas que yo afirmo es que hay una tradición inventada en torno a él, ¿no? Algo que me ha quedado o que he confirmado es al escucharte hablar a lo largo de esta hora. Entonces, más que nada quisiera preguntarte, por ahí está el texto de Hobsbawm, pero ¿qué bibliografía podría sugerir al respecto para poder reforzar un poco este punto, ¿no? De la tradición inventada? Gracias. A ver. Bueno, voy por un poco a tratar de dar respuesta. Juan, me parece que fue quien hizo la pregunta sobre Michoacán. A ver, una pequeña nota. La tradición de salir y de hacer todas estas celebraciones en Michoacán, como dije, sí es una tradición que venía desde antes de la época de Cárdenas. Es una tradición de por lo menos la segunda mitad del siglo XIX, cuando los panteones, cuando los cementerios fueron sacados de los atrios de las iglesias. Y aquí hay una cosa interesante, porque Juan mismo dijo que él recuerda que algunas de las personas mayores en su familia o en las comunidades le decían, sí, mira, antes pues los panteones no estaban afuera, entonces antes íbamos a festejar. La palabra que usó Juan fue festejar en el atrio. No, el Día de Muertos no se festejaba, no se celebraba, se conmemoraba. Es un día de reflexión católica, es un día en el que la gente iba al cementerio o a la iglesia cuando estaban enterrados en el atrio, a dejar efectivamente allí las flores, las veladoras, pero no tenía esa noción de festejo que tiene hoy la tradición de Día de Muertos. El término es bien interesante porque es una cosa muy estadounidense. Muy estadounidense. Yo no sé por qué en Estados Unidos, fíjense que ni siquiera en Gran Bretaña, pero no sé por qué en Estados Unidos prácticamente cualquier celebración es Happy Day. Entonces viene el día de Halloween y es Happy Halloween. Todo el mundo te dice Happy Halloween por la calle. El día de San Patricio, Happy St. Patrick's Day. El día que ese tiene más sentido porque te emborrachas mucho, pero he escuchado mucha gente que de pronto me dice, hey, amigo mexicano, Happy Día de Muertos. No, el Día de Muertos nunca fue una cosa de festejo. Bueno, ahora para los chicos, para los niños que tienen 8 o 10 años, sí, porque ya vieron un coco y entonces eso refuerza refuerza una tradición celebratoria. Esta cosa que con toda razón, muchas mujeres, Bárbara entre ellas, han insistido, el Día Internacional de la Mujer, no digas felicidades a una mujer, es un día de lucha. En Estados Unidos siempre es happy. En Estados Unidos siempre el Día de los Trabajadores es Happy Workers' Day, que además es en septiembre, no en mayo. Eso es una cosa muy gringa esto de festejar todas estas fechas, sin importar que en realidad algunas de estas fechas pues no sean celebratorias, sino sean más de reflexión, ¿no? Yo pienso que ya cuando alguien diga feliz Viernes Santo, entonces sí ya será el acabose, ¿no? Porque mi abuelo, que era un hombre muy católico, en Semana Santa no nos dejaba escuchar música. No podíamos escuchar música en toda Semana Santa. Y en Día de Muertos era lo mismo. El Día de Muertos allá en Durango era efectivamente llevar flores al panteón, pero eso de celebrar, de festejar, no existía. Juan Ignacio, sí, efectivamente hay una mezcla de tradiciones. Y aquí, ojo con algo. Yo les dije, sí hay tradiciones indígenas, pero tengan mucho cuidado. Las tradiciones indígenas también se han venido construyendo de 500 años hasta acá. La historia indígena no se detuvo con la conquista. Entonces, cuando hablamos de tradiciones indígenas, también hablamos de tradiciones indígenas posteriores a la conquista, porque las comunidades indígenas siguen teniendo tradiciones, siguen inventando y siguen modificando sus tradiciones. Incluso tradiciones políticas, ustedes ahí en el Tribunal Electoral lo sabrán, el asunto de los usos y costumbres, que de pronto te dicen, es una tradición milenaria. No es una tradición milenaria. No. La vara de mando es una tradición española.
No había varas de mando en la época prehispánica. Lo de los usos y costumbres es una tradición muy reciente en realidad. Se ha inventado en el siglo XX y recupera la tradición de las repúblicas de indios coloniales y las modifica. Entonces, las tradiciones indígenas sí son indígenas, y eso también un poco para Juan. Perdón, que estaba entrando una llamada, espero que no se me haya cortado. Sí, recuperan muchas cosas coloniales. ¿Saben qué? Tenemos testimonios de los frailes que evangelizaron, que los indígenas no entendían el Día de Muertos. No sabían a qué se refería. Para saber más de todo esto, busquen los trabajos de una gran historiadora que murió hace poco tiempo, Elsa Malvido. Elsa Malvido es sin duda quien más trabajó esto. Y esto también da un poco respuesta a Edgar. Hay que leerse a Elsa Malvido para el caso mexicano. Por supuesto, ya mencionaste a Hobsbawm, pero también a Lynn Hunt y el trabajo de Keith Baker sobre la invención de la Revolución Francesa, cómo se fue inventando toda esa cosa que hoy conocemos como Revolución Francesa. Y una última cosa que tiene que ver con el comentario que hizo Bárbara cuando terminé mi presentación. Ah, perdón, antes, los Reyes Magos y Santa Claus. ¿No sabes que en el norte no era Santa Claus, era el Niño Dios? Era el Niño Dios, que también es una cosa muy europea. El Niño Dios llevando los regalos a los niños. Santa Claus es mucho más moderno. Pero yo recuerdo todavía que a mí el 24 en la noche, para amanecer el 25, me llevaba regalos el Niño Dios. Así es como le decían. Y los Reyes Magos, por supuesto, que es una tradición bien española, ¿no? Todavía hoy hay cabalgata de reyes en España y hay todas estas cosas. Bueno, decía Bárbara que sí, que el Estado, y por ahí alguien más decía, los ganadores son los que cuentan sobre el pasado. No, yo aquí discrepo. No solamente, como dice Bárbara, es que todos hagamos historia, no solamente es que todos estamos haciendo historia, es que todos contamos historias. Todos relatamos historias. Todos hacemos relatos sobre el pasado, y hacemos relatos sobre el pasado cuando estamos con nuestros amigos, cuando les contamos quiénes somos. Fíjense que cuando ustedes les presentan a alguien por primera vez, les conocen a alguien y les preguntan, oye, ¿tú quién eres? Siempre cuentan algo de su propio pasado. Nosotros somos en parte de nuestro pasado, o la versión que queremos ser de nuestro pasado, o el relato que vamos acomodando de nuestro pasado. La memoria es así. La memoria es una cosa muy tramposa. Muchas veces no recordamos las cosas de la infancia, recordamos los relatos sobre nuestra infancia. Y lo que mejor recordamos es lo que hemos contado más veces, porque los hemos puesto ya en palabras, hemos hecho relatos. Y todo el mundo hace relatos sobre el pasado. Hacen relatos sobre el pasado mi abuelo, que era un hombre muy bueno, era un hombre feliz, era un hombre que siempre estaba canturreando, cantaba muchas canciones de los Bukis, le encantaba cantar las canciones de los Bukis, y se la pasaba trabajando ahí en el campo y con los caballos. Y cuando yo estudié historia, entré a la licenciatura, y un buen día, soberbio que soy, se me ocurrió decirle a mi abuelo, oye, la verdad es que la Revolución Mexicana, pues le hicieron muy pocas personas. La mayoría de los mexicanos no participó en la Revolución Mexicana. Lo cual es verdad. Estadísticamente, la gente que hizo la Revolución Mexicana fue alrededor de un 3% de la gente de este país en ese momento. Y los demás, bueno, los demás no eran porfiristas, los demás tenían otras cosas de que ocuparse, darle de comer a sus hijos, de sobrevivir. Y mi abuelo me regañó. Mi abuelo me dijo, no, Alfredo, eso es falso. Porque yo recuerdo que cuando era niño, veía las tropas de Pancho Villa, mi abuelo de Durango, entonces, por supuesto, Pancho Villa es la figura de la revolución. Y yo veía las tropas de Pancho Villa que pasaban aquí enfrente por el ferrocarril. Efectivamente, el ferrocarril está como a 3 kilómetros del pueblo, ahí está la línea férrea, y ahí pasaban junto a las líneas férreas las tropas de la División del Norte caminando rumbo al sur, armados, pasaban mujeres que llevaban a sus niños y hombres armados, y la caravana tardaba días en pasar. Entonces eso no puede ser muy poca gente, eran miles y miles de personas las que pasaban, y yo lo recuerdo porque les llevábamos comida.
Les llevábamos comida, les llevábamos agua, el clima de Durango puede ser muy inhóspito. Y yo nunca le quise decir que mi abuelo nació un año antes de que Pancho Villa fuera asesinado. Mi abuelo nunca vio las tropas de la División del Norte desfilar por Durango. Pero él estaba convencido de que sí, de que las había visto. ¿Y por qué estaba convencido de que las había visto? Porque había visto tropas pasar. Sí, había visto tropas pasar, muy probablemente cristeros. Y porque había estudiado en la escuela que el único movimiento revolucionario en México, la única gran guerra en México en esa época fue la Revolución Mexicana. Y porque en Durango todo es Pancho Villa. Y nunca se le ocurrió que podían ser los cristeros, una cosa que ni siquiera te enseñaban en la escuela. Entonces todos relatamos nuestro pasado. Todos inventamos relatos del pasado. Y el relato del pasado lo hace el Estado, pero lo hacen también los sindicatos, lo hacen también las organizaciones no gubernamentales, lo hacen también las Madres de Mayo, lo hacen también las organizaciones de víctimas, de desaparecidos, las comisiones de la verdad. Hay muchísimas voces sobre el pasado y aquí viene un enorme problema, no para ustedes, pero sí para mí. Si todos hacemos relatos sobre el pasado y si, como dice Bárbara, en realidad no hay una sola verdad, entonces, ¿para qué chingaos, perdón que use el término, pero ¿para qué chingaos hay una carrera de historia y para qué diablos yo me puse a estudiar historia tantos años, a hacer posgrados, a hacer investigaciones, si al final de cuentas hay muchos relatos que son tan válidos como los míos? Pues a la conclusión a la que he llegado es que los historiadores estamos aquí para hacer aguafiestas, para decirle a la gente, mira, tienes un pasado del cual orgullecerte, porque sí tenemos un pasado para sentir orgullo, pero también tenemos un pasado para sentir vergüenza. Yo no sé quién fue, no sé si fue Juan, me parece, o Juan Ignacio, ya no estoy seguro, perdón, que dijo, bueno, y las cosas malas las podemos hacer a un lado. No, las cosas malas nunca hay que hacerlas a un lado, hay que verlas y hay que asumirlas. Y hay que aprender a decir, mi abuelo, que les acabo de decir que era un hombre bueno, pero mi otro abuelo era un hombre que golpeaba a su padre cuando era, que fue golpeado por su padre de niño, y que golpeó a mi padre cuando era niño. Y había violencia doméstica. También hay que asumir eso, porque si lo ignoramos, si lo dejamos a un lado, ¿saben? Hay un lugar donde siempre contamos el pasado. Es frente al psiquiatra o frente al psicólogo. Cuando vamos a la terapia siempre estamos contando nuestro pasado. Y de pronto contamos el pasado que ya no estaba en el relato, que nos habíamos construido. Porque para eso les pagamos a estos terapeutas, para que rasquen en ese pasado y saquen de la cabeza la tarjeta de memoria donde hay una cosa que no estaba en nuestros relatos. Y reconozcamos que sí, que hubo cosas en el pasado nuestro que no nos enorgullecen, pero precisamente por eso estamos dispuestos a cambiarlas. Precisamente porque ha habido mucha violencia doméstica y violencia de género, y hay que asumir que eso existió, y hay que asumir que José María Morelos violaba a una pobre campesina oaxaqueña, aunque ahora las historias nos digan, ay, mira, era su amante. No, era la criada y la violaba. Tenemos testimonios de eso. Y hay que aceptarlo. Hay que aceptar que esas cosas pasaban y que esas cosas siguen pasando en México y que jamás vamos a evitar que pasen si seguimos ignorándolas, si seguimos fingiendo que nunca pasaron y que nunca suceden. Para eso creo que está el trabajo del historiador ahora. Buenísimo, Alfredo, y muy provocador. Además, me gusta como la analogía que haces con el psicoanalista, ¿no? O sea que más o menos el psicoanalista es nuestro propio historiador, ¿no? Un poco tienen ustedes también de analistas, de psicoanalistas. Oye, ¿cómo andas de tiempo? Porque tenemos varias preguntas, pero me gustaría, si puedes, si tienes tiempo, plantear una que esté en el chat, darle la palabra a Jennifer y otra que viene de redes sociales, y si quieres con eso podemos cerrar, ¿está bien? Ok, entonces, te voy a leer la que viene de redes sociales. Dice, ¿qué piensa de cómo se han permeado las creencias populares en el actual discurso político mexicano?
Por acá, Blanca nos dice, en la actualidad la tradición de la Virgen de Guadalupe está tan arraigada que el hecho de platicar con algunas personas una situación distinta y decir que es un mito, que no existió, genera conflictos. Inclusive Juan Diego ya es un santo. Y bueno, ahora Jennifer, por favor, si quieres plantear tu pregunta. Buenos días, o buenas tardes más bien. No es tanto pregunta, es más un comentario. La verdad es que con todo lo que en la ponencia se comentó, estoy totalmente de acuerdo. Y más que nada la esencia de nuestras tradiciones originales, costumbres de nuestros antepasados se ha perdido en totalidad y se quiere hacer modificaciones tratando de copiar a otros países inclusive, como lo podría hacer Estados Unidos, Inglaterra, varios lugares. Entonces, me parece que la modificación que se va haciendo en la historia no es correcta. Pues, el ejemplo que mencionaba de Niño Dios y ya pasó a Santa Claus, ¿no? Y bueno, por ejemplo, del tema del Día Internacional de la Mujer, pues apoyo totalmente que no tienes que llegar y decir felicidades, porque no se puede festejar algo que no se tiene. O sea, es un trabajo constante, es un trabajo que no se va a terminar el día de mañana, ni en un mes, ni en un año. Es algo, es como una lucha constante, una lucha diaria y pues considero que sí tendríamos que regresar un poco a lo de antes, pero es algo muy complejo. El tema, las generaciones actuales están muy cerradas y como que la información con la que se cuenta en la actualidad es muy vaga y las raíces ya se perdieron. Entonces creo que sí se tendrían que retomar porque algunas pues tradiciones que sí venían de raíz de nuestros antepasados se perdieron o ya se modificaron. Por ejemplo, las independencias, revolución, todo eso se festeja y desde mi perspectiva no es algo que se tendría que festejar. Un libro que la verdad me gustaría compartir es La visión de los vencidos por parte de Miguel León Portilla. Es un libro muy bueno y pues nunca está por demás saber las dos versiones, tanto de las personas del lado que gana como del lado que pierde. Y sería todo. Voy a tratar de dar una respuesta general ya para terminar. No entendí muy bien la pregunta sobre cómo se asumen las tradiciones populares en el discurso oficial. Yo creo que los discursos oficiales, como dije hace rato, recuperan tradiciones populares, las reinventan, las regresan, se las dan otra vez a los sectores populares y eso lo que termina haciendo es que se vayan enriqueciendo y se vayan modificando. Es muy, muy, muy bonito ver, por ejemplo, el papel del cine, de este cine de oro, que era un cine verdaderamente popular. Hoy ir al cine es caro. Hoy ir al cine es muy, muy caro. El cine en los años 40 y en los años 50 era tan barato que la gente podía ir y con su familia gigantesca, es decir, iban el papá, la mamá, la tía, 4 chamacos y un primo, y todos entraban al cine y se quedaban allí, llevaban su olla con el pozole para comer dentro del cine, aquello debe haber olido horrible después de un buen rato, y además con permanencia voluntaria y todas estas cosas. El cine fue una herramienta que de verdad ya no es una herramienta de construcción de identidades y de discursos políticos. Bueno, ese cine fue el que nos enseñó que la gente pobre habla con el acento de Tepito, aunque la gente pobre fuera de Chihuahua, pero habla con el acento de Tepito, mientras que el rico, personificado por Pedro Infante, por ejemplo, siempre habla con acento de Monterrey, aunque sea de Guadalajara. Era una cosa que las tradiciones van, como dije hace rato, de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Bueno, el Guadalupe, pues, ¿qué te digo? Sí, pero yo me iría más lejos, es decir, si yo le digo a alguien que Jesucristo no existió, sino que en realidad hay muchos Jesús
y muchos de ellos se sentían mesías, y muchos de ellos estaban por la reforma de su religión, pues también mucha gente me diría, estás mintiendo, eres un pagano, eres un, qué sé yo, un ateo. Y sí, soy un ateo. Bueno, pues sí, Guadalupe también es una tradición que se fue inventando y que tampoco es una mentira. Fíjense que Guadalupe tampoco es una mentira. Yo creo que Ríos también, Ríos con lo genial que era, pero nos hizo mucho daño también con eso, cuando de pronto Ríos nos dice, es que Guadalupe fue esta arma impuesta para la colonización. No, no es tan así. Es mucho más natural, es mucho más histórico. Hay tradiciones que se van mezclando, tradiciones europeas. La aparición de la Virgen de Guadalupe es una versión mexicana de la tradición de la aparición de la Virgen del Pilar. Cualquier persona que conozca la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza de inmediato piensa en Guadalupe. Incluso el campesino, el pastorcillo al que se le aparece la Virgen del Pilar se llama Juan. Y acá se llama Juan Diego. Y el que hizo la estatuilla de la Virgen del Pilar, pues fue Santiago. Entonces, allí se empiezan a mezclar estas tradiciones. Entonces son tradiciones que se van inventando. Tampoco es que alguien malvado haya dicho, voy a explotar a esta gente con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y pues sí, la gente se la cree, así como hay gente que cree que el pipil existió. Después, el último comentario. Nunca puede faltar en ninguna conferencia el famoso no tengo una pregunta sino un comentario. Así que muchas gracias por haberlo hecho, Jennifer. Pero fíjate que yo voy a discrepar contigo, porque no creo que haya tradiciones originales. No hay tradiciones originales. Por definición, una tradición es algo que se va construyendo en la historia. Es algo a lo que se le van agregando elementos. Si lo dejas en estado puro, no es historia. Eso ya no es historia. Eso ya no es tradición. No hay nada en estado puro, porque somos historia. De hecho, que las tradiciones se vayan alimentando de nuevos elementos, se vayan alimentando de la película de James Bond, se vayan alimentando de Santa Claus, se vayan alimentando, que a lo mejor si tú quieres es criticable, y por supuesto muchos de nosotros criticamos la comercialización de todas estas cosas, pues sí, pero es inevitable. Porque las tradiciones son eso, las tradiciones son precisamente históricas. Y entonces hay que tener ahí mucho cuidado, porque tú dices, es que tenemos que regresar a lo de antes. No, por el amor de Marx, no regreses a lo de antes. No regreses a la violencia doméstica como un elemento aceptable de las comunidades, que eso era algo súper frecuente. La mayor parte de los problemas que tenemos registrados en los archivos en la época colonial, en comunidades indígenas, en comunidades españolas, en comunidades de mestizas, son temas de violencia doméstica. Y son temas de violencia doméstica además gravísimos, porque llegan al tribunal cuando hay un exceso de violencia. Llegan al tribunal cuando la mujer fue asesinada. Mientras la golpeaba el marido, no pasa nada. Cuando la mata, es cuando llega al tribunal. Y entonces en el tribunal la pregunta es, oiga, ¿y por qué se excedió? Es que yo nada más quería corregirla. Yo nada más quería corregirla y se me pasó la mano. Fíjense cómo el delito era el exceso, no la violencia. No, por favor, no regresemos a lo de antes, no regresemos a un sistema jerárquico patriarcal que se resiste. Si justo lo que queremos ahora es liberarnos de eso. No hay que volver. Y sí, esta visión de los vencidos que compiló don Miguel, un hombre al que yo admiré tanto y lo quise tanto, pero no hay que idealizar el pasado. El mejor momento de la historia para vivir es este, y no solo porque podemos ver jugar a Messi, sino porque no tenemos dolores de muelas, porque no tenemos miedo de ir al dentista. El dentista hace 40 años era una cosa horrible, porque tenemos derecho a que las mujeres decidan en algunos estados, cierto, y falta mucho, pero ya hay algunos estados donde eso puede suceder. Entonces, nunca idealicen el pasado. Ningún tiempo pasado fue mejor. Y no estoy diciendo que este tiempo sea mejor, o sea bueno, pero ningún tiempo pasado fue mejor. Esta Ciudad de México, que es una ciudad que es horrible, pero también es bellísima. La Ciudad de México en el siglo XIX, en la época colonial, esa ciudad de los palacios, esa ciudad maravillosa, debió haber sido una cosa espantosa. Debió haber sido es una ciudad maloliente, es una ciudad llena de enfermedades. No, el tiempo pasado nunca fue mejor. Y reitero, no tenían a Messi.
Muchas gracias, Alfredo. Yo particularmente disfruté muchísimo esta plática. Hay muchas preguntas y muchos comentarios bueno, pues en algún momento quizás te podemos hacer llegar por redes sociales o por correo. Les voy a compartir la cuenta del doctor Ávila, es @alf_ávila_. Ahí, bueno, lo pueden seguir en Twitter y seguir sus trabajos y todo lo que él divulga por ese medio. También es muy duro y muy crítico. Muchas gracias y pues a todos los presentes y a todos los que nos siguieron en redes sociales y nos vemos en la próxima tertulia académica de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias.